también alcanzan los periódicos, pues bueno, creo que es algo positivo. Bueno, pues entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos a uno de los últimos protagonistas, que era Abraham, ¿no? Con su descubrimiento de la comedia de Lope, ¿no? Yo he hecho lo que he podido de la fortuna. Pues, ¿qué nos puedes contar tú a propósito de eso? Yo te oí en la ponencia que hiciste en Neuchâtel, ¿no? En Neuchâtel, y que era entonces rigurosa primicia, ¿no? ¿Y cómo has vivido, cómo llegaste, cómo se produjo el descubrimiento? ¿Puedes contar? Bien, pues Ramón lo sabe porque es la primera persona que sabe de esta comedia antes de que lo dijera en Neuchâtel. Nos vimos en un congreso en Bolonia y ahí le dije que había descubierto una comedia de Lope. Claro. ¿Cómo se produce el descubrimiento? Pues porque la fortuna existe. Y en lo que dice el título de esta obra. Trabajando precisamente para el grupo de Prolope en editar una comedia, a la que me correspondió en la parte 19, El capellán de la Virgen, encontré unos versos e intentaba documentar otros usos de Lope de Vega similares, una crítica a los poetas cultos, ¿no? Y pues gracias a que, ya digo, la fortuna existe, encontré los versos de esta comedia que me parecieron muy próximos a la comedia que yo estaba editando. Entonces, tiré un poco del hilo, leí la comedia. El problema es ese: tenemos tanta riqueza patrimonial que es imposible haber leído todas las comedias del siglo XIX. Y esta comedia, según mi punto de vista, no la había leído nadie. Pero leí la comedia y me di cuenta de que había no solamente ese dato que la acercaba a Lope de Vega, sino otra serie de recurrencias, digamos, estilísticas, un romance entero, por ejemplo, de la Dorotea, una obra del año 32, y eso me dio la pista de que podía tratarse no de alguien que imitara a Lope de Vega, sino a Lope de Vega que, por la razón que fuese, no había firmado esa comedia. Que la comedia aparecía a nombre de un tal Miguel Bermúdez, un actor y el dramaturgo poco conocido de la época, ¿no? Pues bueno, pues a partir de ahí empecé a tirar, como digo, y llegué a la conclusión de que solo podía ser Lope de Vega que ya que estaba. Ese es el proceso. Y nos puedes contar también, ¿empezaste tú a gestionar también la difusión? ¿Te preocupaste de ese aspecto? No, yo la verdad en eso tuve la inestimable ayuda, en eso y en otras muchas cosas, de Germán Vega García Luengos, porque fue él el que me dio la pista sobre muy diferentes asuntos que yo no había tenido en cuenta. Por ejemplo, que el impreso suelto estaba en la Biblioteca Nacional sin inventariar. La primera edición de esta comedia no era la que yo había leído, sino otra que se guardaba, como digo, en los anaqueles de la Biblioteca Nacional, que él conocía y que gracias a ese proyecto de sueltas que está llevando a cabo él y Alejandro Ulla, creo, pues, bueno, pues él me dio la pista para encontrar la edición primera de la obra, una edición hecha en época, en vida de Lope, lo cual añadía todavía más morbo al asunto. ¿Por qué viviendo Lope? Este permite que se publique una comedia en nombre de otro dramaturgo, cuando lo que ocurría era normalmente al revés, que cualquier obra de otro dramaturgo se ponía a nombre de Lope para asegurarse la venta. Entonces, todo ello añade, evidentemente, enriquece este trabajo que, insisto, habría sido mucho menor sin la colaboración de Germán, de Álvaro Cuéllar, evidentemente, que pusieron a mi disposición todo lo que tiene que ver con la estilometría, y sin otros colegas, como en el prólogo, incluso el propio grupo Prolope, que acogió muy bien la idea. Entonces fue la Universidad de Valladolid, Germán Vega en particular, quien se puso en contacto con la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Nacional hizo una labor de difusión extraordinaria de este descubrimiento, y fue lo que hizo saltar a los medios, que para mí fue una sorpresa mayúscula, porque estamos acostumbrados a trabajar en la soledad de nuestro centro de trabajo, pero jamás traspasamos el nivel ese, ¿no? del conocimiento público, y de repente me llama la televisión española para decirme que voy a salir en directo en el telediario de la noche, la primera, con esto, que me pareció tan extraordinario. Recuerdo que cuando las cámaras llegaron a mi casa y estaba mi vecino al lado, me miró como con cara de ¿habrá cometido algún delito este hombre? Inaudito, y a mí me pareció inaudito, desde luego, el eco que después
después ha llegado hasta rincones de la geografía que uno no esperaba, ¿no? Porque hasta aparece en el Diario Vasco que recuerda que el descubrimiento lo ha hecho un señor que se educó en un pueblecito de Guipúzcoa, como efectivamente me ocurre a mí. De repente el descubrimiento era de un Ordizarra, de la que yo no soy sospechoso. ¿Qué te iba a decir? Volvemos un momento atrás, Abraham. ¿Cuáles son los elementos? Porque a mí hay una cosa que me interesa de entre todas, ¿no? Por un lado has mencionado el proyecto de Germán y de Álvaro, ¿no? De estilometría. Por otro lado también has mencionado a Germán y Alejandra con el proyecto ISTAE, ¿no? que están elaborando, que están inventariando las sueltas que están, bueno, muchas sin catalogar de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí personalmente que da la presencia de esos versos en el códice Daza, ¿no? El códice Pidal. Todos los elementos que te llevan a concluir la autoría de Lope. Sí, en efecto, además de todo lo que había dicho, además del léxico y de cuentecillos, etcétera, de ese romance de la Dorotea, hay un novillejo, que es algo tan extraordinario, esa estrofa que crea Cervantes y que se pone de moda en el teatro, digamos, en la segunda década del siglo XVII. Hay un novillejo en la comedia y que sepamos, Lope no había escrito, por lo menos en su teatro, digo que sepamos, pero lo digo con toda la prudencia necesaria, porque el mare magnum que es Lope de Vega, mañana me pueden decir, ¿no? De repente encontramos esa estrofa, esos 40 versos, en una comedia, y que sepamos, Lope nunca había utilizado esa estrofa en sus comedias. Pero esa estrofa está escrita de su puño y letra en un códice borrador, se llama Códice Pidal, y había sido publicada íntegra a mediados del siglo XIX en ese volumen de obras sueltas no dramáticas de la Biblioteca de Autores Españoles, ¿no? Es decir, es un poema conocido. Claro, si no supiéramos que esa estrofa está escrita de puño y letra de Lope de Vega, eso habría bastado para invalidar la propuesta de autoría de Lope, porque él nunca utilizó, como digo, esta estrofa en sus comedias. Y sin embargo, la lección que yo saco de aquí es que hay que tomar con cautela ese libro maravilloso y que nos ayuda tanto, que es la cronología de las comedias de Lope, porque Lope es capaz de reinventarse también y de adaptarse a lo que gusta en ese momento. Y si en ese momento lo viejo estaba de moda y resulta que gustaba al público, Lope es también capaz de escribir una estrofa de este tipo. Eso fue lo que me dio también la pista de que esta comedia solo podía ser de él, porque ¿quién podía conocer ese texto autógrafo que no se publica, insisto, hasta el siglo XIX, más que Lope de Vega? Bueno, vamos con, si acaso, un poquito también con Alejandro, que también ha participado y ha sido protagonista de algunos de los descubrimientos más relevantes respecto a Lope en los últimos años, ¿no? Antes mencionaba, bueno, uno de los que nosotros mismos, el grupo, ¿no? Que el descubrimiento de mujeres y criados, ¿no? Y luego también recientemente pues, ha participado en otro descubrimiento, porque con Germán y conmigo, ¿no? De una nueva edición, pues bueno, que no sabemos si es la primera edición, ¿no? de Castigos sin venganza. No sé qué, si nos puedes un poquito explicar desde la misma perspectiva, ¿no? Investigación y comunicación. Sí. Bueno, en primer lugar hay que dar las gracias a Lope porque a sus 460 años sigue sacando una comedia nueva al año. Ahora existen los mejores. Es el más grande. Es decir, que habrá que ver el año que viene que nos depara. Y claro, esto Abraham lo ha dicho muy bien. Hay ese océano que es no solo Lope, sino el teatro del siglo de oro, hace que no lo conozcamos todo, ni los textos, y esto se dijo ayer, que investigamos humanidades digitales, humanidades clásicas, para en última instancia llegar a los textos y leerlos y disfrutarlos y poder recuperarlos para hoy en día, pero hay muchísimo trabajo incluso sobre obras o fondos que están
a la vuelta de la esquina, en la Biblioteca Nacional, o sobre obras que están muy trabajadas. Hay muchas de Lope que yo no me he leído, pero El Castigo sin venganza es una obra icónica, archicanónica, con muchísimas ediciones. Y bueno, pues ahí el culpable fuiste tú, Ramón, de este descubrimiento, en cuanto que como buen filólogo empezaste a tirar de todos los hilos. Claro, teníamos noticia, conservamos el manuscrito autógrafo en Boston, que es una joya para entender cómo trabajaba Lope, al menos en esa época final de su vida. Tenemos lo que pensábamos que era la primera edición, que había salido suelta en Barcelona en 1634, luego la segunda edición, también curada, supervisada por Lope en 1935, ediciones posteriores, y había noticia de una edición suelta muy rara, de la que solo se conservaba una fotografía de la primera página, porque el único ejemplar conocido a principios del siglo XX estaba en la Biblioteca Pública Nacional de Berlín, y que supuestamente se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Ramón, como decía, como buen filólogo, pues empezó a tirar de los hilos para ver si por alguna circunstancia azarosa de la fortuna, pues ese ejemplar de Berlín pues no se hubiera destruido, sino que estuviera en alguna otra biblioteca. Y bueno, pues tirando del hilo, de nuevo Germán dijo, pues voy a revisar a ver en ese fondo de sueltas tan poco conocido de la Nacional si estuviera ese ejemplar, y no estaba. Es decir, eso fue un camino que seguimos teniendo, esa suelta perdida. Pero he encontrado Germán, que tenía entre sus apuntes otra suelta con una variación del título peculiar, Un castigo sin venganza, y que bueno, pues que habría que mirar un poco si derivaba de esa suelta berlinesa, qué relación había. Y bueno, pues cuando Ramón empezó, tú lo sabes bien, empezaste a cotejar y a mirar, pues te diste cuenta de que tenía el primer final que Lope escribió para El Castigo sin venganza y que conservamos gracias al manuscrito autógrafo, y que esa no era una suelta cualquiera ni era una suelta tardía, sino que tenía avisos de ser algo mucho más interesante. Y es ya cuando con Germán y vos me contactaste y empezamos a estudiarlo materialmente, entender bien las compañías que habían representado la obra, qué tenía lugar aquí con esta suelta rara. Y bueno, pues es posiblemente la primera edición y la edición pirata, que eso también pues vende mucho, ¿no? Sí, eso fue muy gracioso porque en realidad nosotros estábamos muy orgullosos como buenos filólogos de haber encontrado tal vez la primera edición del Castigo sin venganza, ¿no? La Princeps. Entonces, y esto lo cuento porque me parece que es una lección, ¿no? de humildad y de buena colaboración con los medios de comunicación, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de eso y entonces, bueno, ¿sabes qué hay que poner? Tendríamos que poner en el titular, tendríamos que poner que hemos encontrado la primera edición, porque claro, filológicamente eso es lo que, ¿no? Entonces fue precisamente en el equipo de comunicación de la Universidad Autónoma, ¿no? María Jesús Delgado, que fue la periodista que nos estuvo ayudando a redactar la nota de prensa y todo, ¿no? La que dijo, es que a mí me parece más llamativo que sea edición pirata, creo que va a tener más gancho con el público, ¿no? Nosotros, miel sobre hojuelas, porque resulta que teníamos la absoluta certeza de que era una edición pirata, mientras que sea la Princeps, por desgracia no podemos demostrarlo, ¿no? Y quedaba entre interrogantes, de manera que se unía lo que era el rigor filológico, ¿no? Íbamos con lo de la edición pirata, ¿no? Se unía el rigor filológico y la conveniencia periodística. Bueno, edición pirata, y efectivamente así fue como fue el bombazo en los medios de comunicación, ¿no? Y en ese sentido, esa colaboración yo creo que es bastante. Yo creo que ella nos hizo plantearnos algunos temas de investigación que creo que eran bastante llamativos. Yo también estoy orgulloso ahora de, bueno, pues Abraham ha contado que él empezó a crear esto gracias a la edición que estaba preparando para el o sea que al final, como estamos ocupándonos de editar el teatro, ¿no? Pues efectivamente se van produciendo estos hallazgos, ¿no? Pero bueno, aquí la novedad y el verdadero protagonista queríamos que fuera Abraham, y hay que poner el libro que está a la venta
y veníamos a hablar del duro de hablar, o sea que y esto es una demostración más, ¿no? Quiero decir, de esta, que se puede hacer filología, se puede hacer comunicación con rigor, ¿no? Quiero decir que una cosa no está peleada con la otra, parece que tengas que elegir, ¿no? Es que ahora se está dedicando mucho, bueno, pues, y aquí está el producto, el resultado de investigación encima de la mesa, y aquí el señor que lo ha escrito, o sea que ahora empieza, porque esto es de la colección de Olmedo Clásico, y ya está aquí, ya está a la venta y también le tengo que dar las gracias a Germán otra vez, porque es el que escoge el motivo de portada, que yo no quise ver hasta que no estaba el libro en la calle, la verdad que creo que es un acierto. Es un acierto, el libro ha quedado muy bonito, y yo sí que quiero decir que esta no es una comedia más. Es decir, ya encontrar una comedia, creo yo, y saber que es de Lope es importante, demostrarlo es más importante todavía, pero no es una comedia cualquiera, es esa comedia que los especialistas daban por perdida, en que Lope se mete por primera vez con un joven poeta culterano que se llama José de Pellicer y Tobar, ¿no? Entonces, desde la época de Roza se dice la comedia de Lope que escribió para censurar una obra que había publicado este Pellicer, el Fénix, curiosamente. La comedia en la que se mete contra Pellicer se ha perdido. Y esta comedia censura efectivamente a Pellicer. Es la comedia de Lope que inaugura, digamos, esas hostilidades, porque acaba de pasar algo muy concreto que a Lope le perjudica. Y es que él había pretendido una plaza, como sabemos, de cronista real, y justamente el que obtiene ese puesto es José de Pellicer. Es decir, de alguna manera, el poeta culterano ha vencido al viejo maestro, y eso desata también una serie de envidias, lógicamente, y a eso responde, creo yo, también el título, ¿no? Yo he hecho lo que he podido, pero fortuna al final lo que ha querido. Entonces, ese aspecto de ser la comedia que Lope escribe para iniciar esas hostilidades de las que tenemos abundante documentación, porque Pellicer se queja de que un lobo, es decir, Lope, censura su obra El Fénix en una comedia representada ante el rey. Esta es la comedia, según mi hipótesis, que Lope representa ante el rey y que debió causar disgusto al rey y a su entorno, el entorno cortesano. Porque la segunda lectura que yo creo que hay que hacer de esta obra es que es una obra de encargo para reivindicar a la familia del duque de Sesa, es decir, al señor de Lope de Vega, ¿no? Los Fernández de Córdoba y Cardona. Resulta que en 1629 un hermano del duque de Sesa, un general español que hasta ese momento había obtenido éxito en todas las empresas militares, acaba de ser derrotado por los franceses, en Milán, concretamente. Y entonces, esa derrota causa, como pueden imaginar, un grave perjuicio a la corona española. De repente se interrumpe ese paso que permitía a los españoles no atravesar territorio extranjero para llegar a Flandes. De repente se interrumpe porque los franceses se hacen fuertes en ese lugar geográfico, y entonces el hermano del duque de Sesa, don Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona, cae en desgracia. Está siendo juzgado en Madrid por el conde duque, que evidentemente no quiere ser el responsable último de esa derrota. Y según mi hipótesis, el propio duque de Sesa, incluso don Gonzalo, encargan a Lope una comedia para representar delante del rey, donde ese rey indique a la familia Córdoba y Cardona, es decir, a los antepasados del duque de Sesa, ¿no? Y le recuerdo el paso con Felipe IV cuánto debían a esa familia, sobre todo lo que se refiere al ducado de Milán, ducado del que era gobernador don Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona. Pero como el asunto estaba siendo juzgado todavía, y don Gonzalo estaba justamente en ese momento como máximo villano, por así decirlo, la comedia le cae mal al entorno de Felipe IV. Y esa es la hipótesis que yo defiendo en el libro. Lope se desentiende de ella porque le puede causar más desgracias que beneficios, y entonces el cómico Miguel Bermúdez, que es posiblemente el protagonista de la comedia cuando se representa ante el rey, la da a un impresor sevillano y la publica a su nombre. Esta es la hipótesis que yo defiendo en el libro. Ahí hay hechos que son comprobables y
y otros que son, insisto, hipotéticos, pero bueno, puede ser, ¿no? Sabemos que se representa en Zaragoza, delante de Felipe IV, una comedia de Lope de Vega en Palacio. Yo creo que es esta. Falta el documento que lo acredite, evidentemente, ¿no? Pero bueno, por eso digo que no es una comedia más. Es una comedia que tiene una serie de alicientes, en fin, que la hacen singular. Si la siguiente pregunta es si la comedia es maravillosa, Ramón, ya digo yo que es una comedia que tiene cosas muy graciosas. El gracioso tiene un papel extraordinario, por ejemplo, en la crítica de los cultos, pero hay otras que la hacen, pues eso, una comedia objeto con la intención de reivindicar a una familia. Entonces, bueno, tenemos que partir de esa base de glorificación del protagonista, un tal Carlos de Cardona, que según mi punto de vista es el representante de la familia, ¿no? Don Gonzalo de Córdoba y Cardona, en clave. Un poquito, sí, la siguiente pregunta iba por ahí, pero si acaso vamos a recuperar, porque el hilo también con Alejandro, porque también ahí hay más noticias, ¿no? Quiero decir, últimamente la obra se ha traducido al checo, se ha representado en Chequia, ¿no? Mujeres y criados, la obra que descubrió Alejandro, ¿no? No sé si has tenido más noticias de representaciones o traducciones, pero en cualquier caso, de nuevo, ¿no? Estamos en ese juego entre filología y transferencia y cómo podemos contribuir efectivamente a volver a llevar a las tablas algunas obras que yo me acuerdo, no sé, que en su momento, claro, en cuanto tú me diste noticia, ¿y crees que qué nos puedes contar? Sí, ayer estaba hablando con alguien. Claro, en su día, cuando me di cuenta de que ese texto de Mujeres y Criados era de Lope, cuando, como en tu caso, las diferentes piezas del rompecabezas encajaban, cuando lo leí, una de las primeras alegrías que me dio es que, esto para un público actual le puede gustar. Me imagino la obra sobre el escenario representado. Es que ya en el cartel, Mujeres y Criados, es que... Claro, y ayer también Álvaro comentaba aquí, bueno, pues... lo de las preguntas, que podemos ir más allá de simplemente cotejar, utilizar herramientas digitales para analizar textos, 10.000 textos a la vez. Vamos a hacernos preguntas actuales sobre los textos. Pues bueno, una obra como Mujeres y Criados, desde el título ya nos habla sobre personas subordinadas en el siglo XVII, que es un tema perfectamente actual hoy en día. Y claro, pues yo me lo imaginé como representable, y efectivamente Rodrigo Arribas, el director de Fundación Siglo de Oro, así lo vio en cuanto le pasé el texto y lo leyó. Y es que al público le gusta, es decir, Lope a mí me sorprende que llama la atención hoy en día, porque no es Cervantes. Es decir, Cervantes en el siglo XVII pintaba algo, pero no era Lope, y se ha convertido en el icono del siglo XVII. Sin embargo, los periodistas valoran a Lope y sobre todo el público valora a Lope. Para acabar, hace un par de años, un colega de la Universidad de Salamanca, Javier Burguillo, propuso que hiciéramos unas jornadas sobre Lope en Salamanca. Y junto con Alba Algaba, que está aquí entre el público, una de las actividades fue ir a Alba de Tormes, que queda muy cerca, con 2 autobuses de alumnos, en un teatro que tienen allí. Y Javier, Alba y yo hicimos una lectura dramatizada de poemas de Lope vinculados a Alba de Tormes durante los años que vivió allí. Y no solo había nuestro público cautivo, alumnos que venían ahí motivados por el 0,1 punto más que iban a poder recibir en la clase, sino que la gente de Alba de Tormes que estuviera interesada apoyó, y hubo gente, y ahí estábamos nosotros leyendo poemas preciosos de Lope, pero pues no es Juego de Tronos precisamente, y ahí estuvieron y parece que gustó, así que Lope tira hoy en día. Yo no sé si, o sea, bueno, yo creo que parte es el atractivo del personaje, ¿no? Y bueno, también quiero decir el hecho de que, bueno, su vida fuera pública porque él quiso, ¿no? Porque, ¿qué queréis? ¿Que escriba o que viva, ¿no? Cuando él defendía que bueno, que tenía que exponer su vida en sus versos. Como su vida es atractiva y era pues eso, no sé, yo creo que eso tiene que ver bastante con el atractivo, ¿no? Y el que pueda ser un protagonista
el Ministerio del Tiempo y de una película, ¿no? Entonces, eso juega, claro, a nuestro favor y tal vez a favor del teatro del siglo de oro, ¿no? Yo te digo una cosa, Abraham, hablando con Rodrigo Arribas, dice que la obra es representar. Cuidado porque es que es verdad, nosotros somos lectores del siglo XXI, ¿no? Nosotros ya nacimos en el siglo XXI. En cualquier caso, somos lectores, pero somos filólogos. Y yo creo que los ojos con los que lee una obra de teatro un director, ¿no? de teatro, una persona vinculada, son distintos y ellos ven cosas que nosotros no vemos. Entonces, tal vez esto sí que habría que dejarlo en sus manos. Ya te digo, él decía que la obra sí que le parecía que presentaba aspectos positivos y estaba pensando, no sé si te habrá amenazado ya, pero sí te ha amenazado. ¿Habéis llegado a alguna conclusión? ¿Nos puedes contar? Bueno, el Rodrigo está preparando, según me dijo, 2 o 3 nuevas obras, supongo que se refiere a lo que ha dicho Alejandro de Lope, y una de ellas es esta, ¿no? Pues me pidió el texto, se lo mandé, me pidió el argumento, porque evidentemente no es fácil navegar por ese mar de versos, y no me ha dicho nada en contra, es decir, es de suponer que a lo mejor se atreva a representarla, no sola, sino en compañía Sí. de otros López, ¿no? Sí, López inéditos, o sea, inéditos en la escena, se refiere. Sí. Lo cual quiere decir que, bueno, pues es verdad que, hombre, hay conceptos que uno se da cuenta de que tienen que funcionar bien en el escenario. Otros, en los que uno se da cuenta que no pueden funcionar de ninguna manera. Hay una larguísima relación en octavas reales de lo que es un enfrentamiento a caballo entre 2 contendientes, que eso puede aburrir a cualquiera, ¿no? Evidentemente a Rodrigo se encargará de suprimirlo o de minimizar por lo menos esa parte. Pero es cierto que sí que tiene su gracia. Y bueno, supongo que un director sabe sacarle partido que quizá yo al menos no soy capaz de imaginar. Sí, hemos visto cosas bastante arriesgadas y se atreven con muchas cosas, o sea que también a lo mejor se pueden atrever con esto y salir airosos, ¿no? Puede ser. Es que el carácter del protagonista es tan desmesurado que es lo que me da miedo a mí. Es un individuo que se enfrenta con 20 y es capaz de cargarse a los 20, vamos, así lo digo, una especie de Superman del siglo XVII, ¿no? Y sin embargo, en materia amorosa es timorato, que es lo más gracioso de todo, ¿no? Es decir, es muy valiente y de repente no se atreve con la mujer que le quiere y a la que él quiere también, no se atreve a dar el paso de salirse con ella de la ciudad donde está, que es la ciudad de Milán, para escapar a España y casarse, ¿no? Entonces, esa mezcla es verdad que puede dar juego, ¿no? Ahí, bueno, de nuevo, otro beneficio de estas colaboraciones, ¿no? Y es la ampliación del canon. Y no somos a lo mejor nosotros los que tenemos que luchar por eso, ¿no? Sino que ellos, por el mismo interés incluso comercial, ¿no? Se plantean. O sea, que creo que es algo que también es positivo. Bueno, yo no sé si queréis comentar algo, si alguien quiere decir algo, el turno del público. Sí. Buenas, me gustaría preguntar, como estudiosos de López, si tuvierais que quedar con alguna comedia de la extensa obra que tiene, ¿con cuál os quedaríais? Enterados vosotros, yo ahora lo tengo muy difícil, pero tenía una respuesta fácil hasta hace poco, pero ahora cada vez se está poniendo más difícil. Alejandro. Es que es muy complicado. Para mí el Castigo sin venganza, que no es comedia precisamente, pero como obra teatral, a mí me fascina, y sobre todo desde que tuve la ocasión hace ya más de una década de preparar una edición, que ahora estamos Ramón y yo haciendo ya la definitiva del Castigo sin venganza. Y claro, una de las cosas bonitas de hacer una edición es que te metes en el texto y tienes que analizar, entender cada palabra y cada verso. Y me sumergí de una manera en la fuerza pasional, vital que Lope crea con esa obra, que luego sí tiene comedias y otras tragedias también muy buenas, El Caballero de Olmedo, La Dama Boba en comedia, o una comedia que a mí me gusta muchísimo es El Ángelo del Fenista, que es mucho menos conocida, pero
Castigo sin venganza como texto teatral y lírico para mí sigue siendo la obra de Lope. Pero igual mañana cambio de opinión. Habrá... Yo he hecho lo que he podido. Yo no voy a decir que la comedia que presentamos ni mucho menos. No, yo coincido con Alejandro. Es decir, ¿Sí? el elenco de las obras que él ha señalado, quizá añadiendo la de Peribáñez, también me parece también una delicia, ¿no? Hay un grupo de 10 comedias de Lope de Vega que son obras maestras, 8, 10, 12, en fin, podemos extender, ¿no? Depende un poco, supongo, del gusto. Evidentemente, Castigo sin venganza es el Lope último, el Lope viejo, el Lope más trágico, si se quiere. Es una obra que está a la altura de cualquier obra universal, bajo mi punto de vista, de cualquier dramaturgo de campanilla, ¿no? que queramos de otras dramaturgias. Pero a mí me gusta también el Lope cómico, evidentemente la Dama Boba es una delicia de comedia y funciona, los chistes que hace, funciona en cualquier momento y ante cualquier público. Yo me di cuenta de eso, ¿no? Que la gente se sigue riendo igual que probablemente los espectadores del siglo XVII, siguen funcionando esos detalles de humor que tienen. Y, insisto, yo también mencionaría, claro, a Fuenteovejuna y a Peribáñez como dos grandes clásicos de Lope. Bueno, pues digo yo. A ver, yo voy en la línea de Alejandro porque hasta hace poco lo tenía clarísimo, que mi preferida era El Caballero de Olmedo, por la mezcla de tragedia y la comedia, que me parece genial, como la hace, ¿no? Y todo el final tan lírico, ¿no? Bueno, me parece maravillosa. Esa es la mía. Pero me está pasando como Alejandro. Ahora Alejandro y yo estamos haciendo una edición para Lope, ¿no? Para nuestro grupo de investigación. Y claro, me está apasionando. Y luego además nos apasionaremos más porque Alejandro y yo nos vamos a tener que pelear para los diferentes lugares críticos, ¿no? Donde yo, no, que hay que seguir este texto, no, que hay que seguir este otro testimonio. Bueno, pues no. Entonces, El Caballero de Olmedo, El Castigo sin venganza, ¿no? Pero por decir una que a lo mejor es menos conocida, bueno, que sin duda es menos conocida y que es maravillosa, por decir una mía, pero que pueden ser otras muchísimas, El Galán de la Montilla me parece maravillosa desde el punto de vista lírico también, ¿no? Poético. Y luego, en plan erudito ya, voy a responder también que me parece, no sé si es en el prólogo que escribe Farías Sousa para la parte, seguro que tú te lo sabes, Alejandro. No sé si en la parte 23, en la 23, no me acuerdo. Farías Sousa escribe un prólogo, ¿no? Cuando ya Lope ha muerto, ¿no? Y dice Farías Sousa, claro, es que escribió tantas comedias que hay muchas que no son maravillosas, ¿no? Que no son muy buenas. Pero siempre hay algún pasaje en cualquier comedia de Lope de Vega que se demuestra el gran maestro que es, ¿no? No sé, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. También lo hablaba ayer, que hay otros dramaturgos que son buenos en algunas comedias o muy buenos en algunas, pero que luego lees otras que son rematadamente malas. En el caso era de Claramonte. Escribe comedias estupendas, bien, Los Voladores de Sevilla, pero luego te lees otras que se te caen de las manos. Y dices, no, esto no funciona ni en el siglo XVII ni funcionaría hoy. Y Lope, lees las peores obras de Lope y siguen estando en esa galaxia autorial, pero también de calidad aparte, y entiendes perfectamente cómo en el 17 atraía al público, porque incluso las que hacía porque le urgía pagar la de ese mes y lo hace rápido, la calidad lírica y dramatúrgica, pero lírica de Lope le sale. No hay ninguna comedia donde taches todo como mal, siempre hay algo muy bueno. Acabas de decir algo que a lo mejor esa vía de investigación la tendríamos que seguir, porque claro, luego ya cuando Lope se compra la casa, ¿no? Ya no tiene que pagar el alquiler y baja la producción muchísimo, ¿no? Escribe muchísimas menos comedias al año. Tenemos que ver si tiene razón. Bueno, más preguntas de... Una duda que tengo, ahora que decíais que estabais detrás de sacar ya la edición última, ¿no? Del Castigo sin venganza,
sé que Pro Lope también había hecho la investigación que llevó Rakata a las tablas. Entonces, ¿tiene como base esa o qué? Bueno, no. No sé muy Sí, bien. sí. Es por Tiene aclarar. las dos. Sí. Sí, bueno, se nutre esta edición que estamos preparando de la experiencia de Pro Lope con Rakata, junto con la experiencia mía cuando dirigí el Castillo sin Venganza en crítica en suelto. Pero claro, con los nuevos testimonios que hemos encontrado, porque no solo está el de la suelta, hay otro mini testimonio que está Abraham también la semana pasada estuve consultando, que también vamos a incorporar, que en ninguna edición aparece. Hay otros datos externos que hemos localizado. Y bueno, pues nos estamos peleando Ramón y yo para los pasajes más conflictivos, ver cómo los solucionamos, porque de nuevo, volviendo a lo que se dijo ayer, incluso para los jóvenes, no solo hay ese océano todavía por explorar, muchísimas islas del teatro del siglo de oro, pero incluso aquellas ya muy trabajadas como el Castillo sin Venganza, tenemos todavía preguntas que hacernos y trabajo incluso, pues bueno, una primicia, no sé si lo puedo contar, los 4 versos, una tontería, pero en el folio último del Castillo sin Venganza hay 4 versos, que no son de Mano de Lope. Y a mí siempre me había llamado la atención, bueno, eso de dónde sale. Casi nadie los menciona, es como que eso no existe. Y la semana pasada también, por pura casualidad, di con la mano de quien escribió esos 4 versos, que es el Duque de Sesa. Con lo cual significa que el manuscrito del Castillo sin Venganza tuvo que llegar a manos del Duque de Sesa antes de que falleciera en 1642 y por lo tanto formó parte de esa colección privada del de Sesa, que luego explica por qué en el 19 pues, se vende a Tizón. Claro, pues dices, ¿y esto? Es decir, nos faltaba allí unas claves de la circulación, la historia de ese manuscrito concreto del Castillo sin Venganza, que, bueno, pues ahora por casualidad, por la fortuna, vamos a poder añadir esa pieza del rompecabezas. Y eso es con una obra de Lope. Tenemos 350 plus más conservadas, más las miles que tenemos de otros grandes dramaturgos, con nombre o sin nombre, porque hay también obras buenas que no sabremos nunca quién las escribió, pero que una vez que las lees, como le pasó a Abraham con yo he hecho lo que he podido, es buena, tiene al menos elementos que los hacen interesante para un filólogo, para incluso una puesta en escena, y hay que leer a los textos. Es que no, la máquina eso no lo hace, eso lo hacemos los filólogos. ¿Más preguntas? A través de WhatsApp me llegó, pero bueno, enhorabuena de nuevo, ¿no? Y preguntarte si has comparado, que me imagino que por supuesto, ¿no?, esta comedia con otras obras de las atribuidas a Miguel Bermúdez. Sí, perfecto. Solamente hay 2 comedias de Miguel Bermúdez, una impresa y la otra manuscrita. Y efectivamente he comparado la comedia con las otras 2, en particular lo que se refiere a la métrica, y difiere bastante, lo recojo. Pero además, no solamente es la métrica, también la torpeza con que escribe sus obras según mi punto de vista. Es decir, las otras 2 comedias que conocemos de él son comedias de hacia 1630 aproximadamente, es decir, contemporáneas a esta, pero él mismo lo dice en los versos finales, ¿no? Perdonad si me ha gustado la comedia, pero es que es nuevo el poeta. Es decir, es un hombre que se está ejercitando también como actor y como dramaturgo, ¿no? Y que está ensayando. Entonces, claro, esta obra para mí es tan acabada y tan redonda que hace imposible pensar que Miguel Bermúdez pudiera haberla compuesto. Si además, como digo, la métrica difiere tanto, ¿no?, y se acerca a los usos de Lope hacia 1629, 1630, yo creo que no hay tampoco lugar a dudas, ¿no? La duda que me surgió en un principio es si Miguel Bermúdez podía ser un seudónimo más de Lope de Vega. Es decir, que él firmase como Miguel Bermúdez esta comedia y que quizá la otra, porque ya he dicho que hay 2, una firmada por Miguel Bermúdez y la otra por Miguel Bermúdez de Castro, que parece que es el nombre completo de este actor dramaturgo. Pero esa otra firmada solo por Miguel Bermúdez sí podría ser también quizá
otra comedia de Lope firmada con seudónimo, y llega a la conclusión de que no, de que se parecen demasiado las dos comedias atribuidas a Miguel Bermúdez como para pensar que Lope utilizara ese seudónimo, cosa que tampoco sería rara, porque Lope, bueno, todos sabemos que utilizó varios seudónimos, no solamente como poeta, ¿no? También como autor de otras obras. Pero en principio, según mi punto de vista, Miguel Bermúdez existió, es autor de dos obras que no se parecen a esta, que es de Lope. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Hola, muy buenas. Yo espero que mi pregunta no sea demasiado general, pero me parece un tema que a mí me fascina, y es la proyección internacional de Lope de Vega, porque siempre se habla de él como el creador o el fundador del Teatro Nacional, todos viven de él, etc. Y a veces se menciona que dramaturgos extranjeros viven también de él. Y a mí me gustaría saber más concretamente cómo se testimonia esa influencia de Lope en autores extranjeros. Si es por que se copian personajes, pues si se inspiran en temas, si son pasajes que pasan de Lope a Molière o a otro autor. ¿En qué países Lope arraiga más? Porque me daría mucha pena que un tesoro tan grande como es Lope se quedara solamente en España, no haya aportado. Pues esto como que bueno, yo puedo empezar diciendo que bueno, hay aquí pasiones compartidas, ¿no? Quiero decir que yo creo que también es una línea de investigación que tú quieres hacer en un determinado momento, pero es que las informaciones que tenemos sobre la representación del teatro de Lope en el extranjero son apasionantes y son desde el primer momento. Y también de una manera como muy aleatoria, arbitraria, ¿no? Por la fortuna, quiero decir, porque ha habido pleitos o lo que sea, pero sabemos que se representa, por ejemplo, en Italia, en Livorno, por la comunidad judía que está en Livorno, se representa en español, se representa en fechas en la primera década del siglo XVII, y eso lo sabemos porque en esa puesta en escena se representa también un entremés y hay un personaje que va caminando hacia atrás, lo cual bueno, tiene unas implicaciones satánicas y no sé qué, y al final acaban procesados, ¿no? Estos representantes que son judíos, ¿no? Entonces, eso lo sabemos gracias a ese pleito. Hay otro pleito, me parece que es no sé si es en Nueva España o en Nueva España es México, en Perú, bueno, en América, ¿no? En lo que es el actual Paraguay, me parece, hay una representación en 1630 que sabemos que se produce porque hay un director de compañía de teatro que le pone el pleito a otro porque estaba representando la comedia sobre la cual él tenía los derechos. Y de nuevo, tanto en el de Livorno como en ese que te estoy diciendo, la base de la puesta en escena eran las partes de comedias, los impresos, ¿no? O sea que la difusión es muy temprana y eso lo sabemos. O sea, hay testimonio histórico de eso, ¿no? Se conserva. Y luego, bueno, claro, ya la influencia en otros autores, no sé si se les ocurre. Bueno, mucho, sobre todo en autores italianos sí que se ha estudiado más, ahí se ve, no me acuerdo ahora de toda la casuística, pero creo que la tendencia general es a refundir, a rehacer las obras, manteniendo en gran medida la estructura, los argumentos que Lope ha creado, pero luego modificando versos, pasajes enteros, es decir, reconvirtiendo la comedia. Yo trabajé un caso precisamente cuando estuve editando una comedia para Prolope, una obra interesante, es La inocente Laura, porque la fuente era una novela italiana de Giambattista Cinzio, que Lope lee esto a principios del siglo XVII, que le inspira a él para una comedia, donde incorpora un personaje, un antagonista que no aparece en el texto original, y luego la comedia de Lope, a finales del XVII, inspira a un dramaturgo italiano del sur de Italia, de Nápoles,
para hacer su propia versión de esa comedia de Lope, y es también con cambios, con modificaciones, de manera que puedes ver como una misma historia ha saltado de Italia a España y de España a Italia, con cambio de género de la novela breve al teatro y del teatro español al teatro italiano, con puntos de contacto, pero que puedes ver esa evolución natural, fluida del texto, pues un poco como hemos visto antes con Ana Zamorano de Amores, desde el 16, en este caso anterior al siglo XXI, pues no tan radical, pero también con esos cambios del 16 italiano a principios del 17 español a finales del 17 italiano. Y queda todavía mucho por trabajar en ese sentido del teatro español fuera de las fronteras peninsulares. Se ha hecho bastante, pero queda todavía mucho por Hay un grupo de investigación holandés que me parece que se llama On Stage, ¿no? Todo junto, On Stage, ¿no? En este momento es todo junto, On Stage. Y ellos, bueno, han demostrado, también las humanidades digitales ya tienen una base de datos, ¿no? Y han demostrado hasta qué punto triunfaba Lope en las tablas en Ámsterdam, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVII. No solamente eso, sino que además han reconstruido el itinerario que llevaban algunas compañías que iban representando a Lope de Vega vamos a seguir el mapa, ¿no? Pues Alemania, Dinamarca, Polonia, Lituania, ¿vale? O sea, y es en el siglo XVII. Es una cosa apasionante. Esto es también todavía por ahí, luego, claro, también a través de traducción. Esto, ahora cuando me parece recordar que precisamente a través de estas puestas en escena en Ámsterdam, luego llega también a Inglaterra, o sea que los caminos son bastante extraños. No sé si quería Luciana preguntar al final. Perdón, no sé si hemos respondido. Sí. Yo en relación con la pregunta que ha hecho la anterior persona, vosotros habéis respondido, yo diría de manera filológica, que es viendo, es decir, quedándonos prácticamente en el siglo XVII, ¿no? Yo creo que la pregunta deriva más amplia, ¿no? Yo creo que he querido entender, incluso mentalmente, qué pasa con el hombre. Bueno, mi respuesta no puede ser sino testimoniar algo que es negativo. La presencia del teatro español clásico en el extranjero es mínima. En muchos países, nula. Hay algunos países que han tenido una tradición, pues utópico, citar a Alemania con Calderón, no solo desde el punto de vista del estudio de las obras, de la escuela calderoniana, del 19, pero de la presencia de textos, ¿no? En los escenarios. Francia, de vez en cuando, también ha sido un poco generosa con nosotros como Italia. Pero por lo que se refiere al presente, si hablamos de hace 30 años para acá, Lope de Vega no figura en el repertorio de prácticamente ninguna compañía, excepto, y aquí es un homenaje que hago público, al teatro ruso de la época de la Unión Soviética, que Lope fue su autor preferido dentro de los autores españoles que se montaron, pero fueron un poco. Precisamente Lope, que se le dio un tanto como autor, llamémoslo a la manera de entonces, incluso reaccionario, como un autor de tipo dogmático españolista, etc. Sin embargo, estuvo presente con montajes extraordinarios y por los intérpretes más importantes entonces, y no solo el mito que habla de Cervantes en Rusia, Lope estuvo muy presente. Hay el trabajo que viene haciendo una investigadora rusa en Norteamérica, que es admirable y que podemos poner como testimonio de lo que no se ha hecho en el resto de los lugares. Es muy triste cuando yo tenía que ver obras extranjeras para narrar al Festival de Almagro, pues era prácticamente imposible algunos años intentar ver en algunos países más cercanos, cuando a lo mejor en Japón sí que se ponía, pero por ejemplo en Francia o en Inglaterra, dejando nombres muy concretos como el director de Clantonera o algún hispanista que se atrevía a ser director de teatro, pero no nos hagamos ilusiones, no estamos presentes. En Inglaterra ha sabido vender maravillosamente a Shakespeare, lo sigue vendiendo, con un teatro que está muy lejano del nuestro,
Francia ha sabido vender a Molière y colocar a algunos otros autores, y nosotros o no hemos sabido o simplemente no nos lo han dejado hacerlo los demás con una política adecuada que nosotros no seguimos. En fin, siempre acabar de esta manera, ¿no? La realidad. A cambio, sí diré que la presencia de Lope en España, y aquí hay un director que es que no quiero comprometerlo por si no está, pero que es Eduardo Vasco, que se ha dedicado a Lope, ama a Lope, y que incluso si no quería comprometerte, Eduardo, si estás, incluso yo lo invitaría porque es una voz muy autoridad que dijera por qué Lope sí y por qué Monto a Lope. Perdona que me ponga en tu lugar, porque yo me parece que no recoge el guante. Bueno, estamos hablando de tu libro. Hombre, no. Vamos a acabar esto. No, a mí se me ocurre una cosa muy clara sobre estos descubrimientos. ¿Creéis que podemos encontrar algo realmente bueno? No comedias medianas o adaptables, etcétera, sino creéis que puede haber algo escondido del nivel del castigo, del nivel del perro. Yo creo que sí. O sea, muy claramente sí. Es que resulta bastante difícil entender. Yo creo que no tenemos muy claro cuál era el canon de Lope en vida de Lope, ¿no? Y entonces, arbitrariamente, yo creo, o sea, como poder, si me preguntas, ¿puede? Sí, se puede, es posible, pero no sé. Es que hay que leer los textos, igual que Casillas de Venganza, es que realmente desde el 17 no se repuso apenas hasta finales del 20, con lo cual era una mala obra de Lope. Es decir, ahí está ese trabajo de diálogo, filólogos, dramaturgos, para ir buceando en el océano de Lope y del resto de dramaturgos, porque muchas de las piezas que hemos mencionado, hasta que no las hemos releído décadas recientes, no hemos podido valorar qué buena es esta obra que no se había montado desde el 17. Pero, yo respondo también muy filológicamente, pero si piensas que Fuenteovejuna, ¿no? Que digamos que está en el canon, ¿no? Y pues podemos decir que Fuenteovejuna está en el canon. Bueno, pues, que Fuenteovejuna en realidad, de testimonio de la época, nos llega solamente por una edición que tiene 2.700 versos, que no sabemos muy bien si es un texto completo o no, y luego ya el resto de testimonios, es la primera edición, ¿no? La Trinket. O sea, en un impreso, y ya luego lo demás son testimonios muy secundarios. Claro, pues entonces no hay una relación directa entre la calidad de la obra y el hecho de que esa obra se conserve en múltiples testimonios. Con lo cual, entiendo yo que ya la conclusión es que sí, que eso que preguntas sí es posible. Por eso hay que leer, es decir, hay que leer obras y salirse del canon. Y leer obras de autores desconocidos que no sean López Calderón, porque igual encontramos leyendo textos que resuenan hoy en día como lectores y como espectadores. Y quién sabe, hemos reencontrado el Castigo sin Venganza en época moderna, porque en el 18, en el 19 no se daba apenas valor. Entonces, tenemos que encontrarlo. Pero hay. Yo creo además que estamos en un momento clave, porque es verdad que hasta ahora la única manera era leer y leer y leer. Ahora tenemos un procedimiento mecánico que nos permite tener una cierta certeza de que una obra puede ser de Lope o de Calsén, ¿no? Y me estoy refiriendo a las nuevas herramientas, la estilometría, etc. Entonces, esto va a cambiar, y yo creo que este es el principio de un cambio bastante importante en lo que se refiere a materia de atribuciones. Entonces, estamos ante la puerta de descubrir, seguro, que determinada comedia que pensábamos que era de Tirso de Molina resulta que es de Claramonte, como ha dicho antes Alejandro. Y al revés también, determinadas comedias que no tienen autor o que tienen un autor tal son de Lope de Vega o de Catalán. Y eso nos va a dar la posibilidad de ir a escoger lo que hay que leer, no ese mare magnum de obras que son inabarcables. No sé si esta es la señal. Bueno, pues, no sé si alguien quiere, pero ya tendrán ustedes que comer, supongo. Pues cerramos aquí y seguimos ya esta tarde. Muchísimas gracias.